gente, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo tutorial. El día de hoy les traigo el tutorial de cómo dibujar el cabello para que tus personajes no estén pelones. Y bueno, la anterior semana no hubo video pues porque no me terminó gustando el resultado, ya que había grabado un video pintando este cuadro y explicando cómo había sido mi experiencia como artista y cómo empecé con esto, pero no me agradó mucho. En fin, el punto es que también pinté este cuadrito de Nana y miren qué bonito se ve. También aproveché ese tiempo para hacer algunos stickers. De hecho, estos stickers en especial, ya que son de algunos de mis dibujos a lápiz, bueno, la mayoría de mis dibujos son lápiz, así que dije, hay que aprovechar eso y hacer stickers y pues miren, se ven bien bonitos. De hecho, también fue aprovechando de que esta semana voy a una convención, así que dije, necesito merch y pues nada, fue más por eso. Y miren, aprecien a esta hermosa ovejita. Y bueno, dejando eso de lado, me llegó esta hermosa tableta que es la Studio 16 de Bake y la próxima semana habrá review. Y bueno, sin nada más que decirles y para no aburrirles más, pues continuemos con este tutorial. Para iniciar esto, les voy a empezar explicando cómo deben ser más o menos los mechones del cabello. Aunque obviamente esto sí va a depender del estilo de dibujo que tenga cada persona y pues como se habrán dado cuenta, la manera en que yo dibujo el cabello pues no es tan detallada en sí. Lo primero que les recomiendo es que practiquen el soltar la mano para que al momento en que ustedes dibujen el cabello los trazos se vean más fluidos, ya que de lo contrario pues si los trazos se ven sin fluidez, creo que se vería algo raro y pues no queremos eso. Así que ya saben, practiquen el soltar la mano. Otro punto importante que les puedo dar es que utilicen referencias. Si no saben cómo estructurar el cabello o no saben cómo van las sombras y todo eso, pues pueden utilizar referencias, ya que con eso se podrán dar cuenta cómo es que está estructurada, cómo están las sombras y todo eso. Y pues si no tienes un estilo para dibujar el cabello o no sabes qué estilo es el que quieres para el cabello, pues también te recomiendo que practiques o al menos pongas en prueba algunos estilos que son como el realista, el semi-realista, el estilo cartoon y los muchos otros estilos que existe, y así vayas practicando con cada uno de esos y viendo qué estilo es el que más te agrada o qué estilo es el que más queda con tu estilo de dibujo. Y con respecto a rellenar el cabello, yo trato de seguir la forma del cabello con estos trazos verticales y de igual manera para las sombras, solo que sin ejercer tanta presión. Y bueno, con respecto a soltar la mano, puedo recomendarles realizar este tipo de trazos que pueden ver en el video, en especial esos que parecen pico, ya que estos trazos al final del cabello suele hacer que el cabello pues se vea algo más estético. Y bueno, dicho todo lo anterior, pues aquí voy a empezar a realizar el cabello, tratando de utilizar todos los consejos que les di anteriormente. Y si no saben qué peinado ponerle a su personaje, pues les recomiendo buscar referencias, ya que eso sí les va a ayudar bastante, en especial si están empezando a dibujar. Y si no saben dónde buscar una referencia, pues les dejaré el link en la descripción con el tablero en el cual adjunté algunas imágenes sobre cómo dibujar el cabello, así que pueden ir a verlo y revisarlo. Espero que eso les sirva como guía. Y continuando con el dibujo, este es el lápiz que yo utilizo para remarcar el cabello, pues es un lápiz normal que tiene lámina 2B, solo que la punta es algo gruesa y de hecho sirve bastante, ya que de cierta forma tiene bastante pigmentación y es lo que me gusta de este lápiz. Y bueno, como les expliqué al principio, pues yo no hago el cabello tan detallado en sí, así que de cierta forma, así como lo ven aquí es como normalmente yo lo dejo. Y para este siguiente dibujo pues sí utilicé una referencia, ya que de cierta forma me ayuda a salir de mi zona de confort y realizar otro tipo de peinados, ya que normalmente los hago como lo ven aquí a mi derecha. Y ya casi terminamos con estos dibujitos.
Pero nomás quería mencionarles que miren cómo se ve el video cuando grabo, cuando hay sol. Y de cierta manera hace que el video se vea más estético y más bonito. Pero lo malo es que a veces se me olvida cargar el teléfono y ya no se me es posible grabar en la mañana. Y así es como terminamos con este video. Espero que les sirva de mucho y no se olviden que la próxima semana habrá un video sobre la review de la tableta gráfica de Bake. No se olviden de tomar agüita y repasar mucho, que nos vemos la próxima semana. Bye.